días a todos. A ver si sale el PowerPoint ahora y vamos a considerar una porción de la palabra de Dios como estamos en verano y son mensajes libres. Me dijo mi hijo Jonathan que ya no estamos en la serie de Lucas, que cuántas veces tuve que predicar para ayudaros a seguir adelante con Lucas, y me da mucha alegría que terminaste esa final, y también Efesios, que lo hemos hecho en Puebla este año también. Y ahora estamos en una serie en la epístola de Santiago, que vamos a terminar en 4 semanas. Pero he traído un mensaje del archivo de hace ya un montón de años acerca de los recursos de la iglesia. Y yo quisiera compartir con vosotros, si queréis abrir la Biblia, 1 Corintios, capítulo 16. Vamos a ver el capítulo entero, pero cada iglesia local es similar a otras iglesias en algunas cosas y es diferente en otras. Y esto es algo que vamos a ver hoy. Pero cada iglesia tiene los mismos recursos. Y puede sonar un poco chocante a algunos. Dice, ¿cómo puede que cada iglesia tiene los mismos recursos? Que las iglesias más grandes tienen más recursos o otros recursos. Y vamos a ver que realmente no es así, sino que la cantidad de recursos que tiene puede ser diferente, pero los recursos son los mismos. Entonces, cada iglesia local tiene ciertas características, no sé si lo veis ahí en la pantalla, va a seguir aquí, que otras iglesias locales también tienen, a la vez que cada iglesia tiene su propio carácter o personalidad, pudiéramos decir, que es diferente de todas las otras iglesias. Pero dentro de estas verdades, también hallamos que cada iglesia es igual en ciertos recursos que tiene, y eso es lo que queremos ver hoy en nuestra presentación, nuestro sermón. Entonces, estamos en 1 Corintios y no vamos a dar toda la carta, pero quería poner el contexto porque 1 Corintios es una carta escrita a creyentes. En capítulo 1, de versículo 1 a 9, Pablo presenta a sí mismo y luego habla a ellos como santos en Cristo, con todos los que están en cualquier otra iglesia, en cualquier otro lugar, etcétera. Tienen dones, tienen esto, Dios les ha bendecido. Es decir, está hablando a creyentes en Cristo. No es una carta evangelística, como ninguna de las epístolas, casi ninguna tiene una presentación evangelística, porque siempre está formando a creyentes. Y eso es lo que vemos en Corinto, creyentes, aunque sí es verdad que era una iglesia que estaba con muchos problemas, muchísimos problemas. Lo he puesto en rojo aquí. Había inmadurez espiritual, divisiones, grupitos, piñas aquí para allá y todo ese tipo de cosas. Había mundanalidad, carnalidad entre ellos. Había abuso de la libertad que tenían algunos para comer o para no comer, para actuar. Luego había desórdenes en la cena del Señor, había desórdenes en el uso de los dones espirituales, había falsa doctrina, gente enseñando que el Señor ya vino, que no vendría, que la resurrección no es corporal. Un desastre. De hecho, yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente a final de los años 70, estaba en la Universidad de Nuevo México y ahí me discipulaba Chuck Swindoll, John MacArthur, Chuck Smith, J. Vernon McGee, todo lo que tenían programa de radio. Yo escuchaba la radio cristiana y escuchaba y aprendía muchas cosas. Y Charles Swindoll en aquel tiempo era pastor en una iglesia en California. Y él decía en su serie de 1 Corintios, dice, tiene que haber llamado primero californianos, porque California tiene los mismos problemas que tiene la iglesia de Corinto, de todo lo que hemos visto ahí, y casi todo lo malo espiritualmente hablando sale de California. Todas las ondas y olas de doctrinas y modas que van y vienen y cambian cosas, todo empezó en California y sale de ahí para el mundo. Bueno, aún con todas esas cosas, los versículos no vamos a ver porque ese es para referenciar que todo lo que pongo ahí está abajo. Pero aún con todo eso, ese es diferente del mío, entonces tengo que tener cuidado de no dar el botón equivocado. Aún con todo eso, Pablo los anima y les dice cómo vivir en Cristo y cómo avanzar en la obra. A pesar de que eran creyentes inmaduros, carnales, con problemas, con divisiones. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, yo soy... Todo eso estaba ahí. Y la primera carta de los Corintios, si lo lee con ojos pastorales, te dice, te echa atrás. Oh, yo no quisiera tener una iglesia así. Pero por desgracia, casi todas las iglesias desde ese tiempo en el Nuevo Testamento son así. Tiene sus problemas, tiene sus divisiones, tiene sus más, sus menos. Y aún así el Señor manda a los que somos pastores que tenemos que trabajar con ellos, tenemos que animarlos a seguir adelante en el Señor y usar los recursos que tienen para hacer la obra que Cristo nos encomendó. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Perdón. Tengo aquí una cita del doctor Warren Wiersbe en su comentario bíblico, que es uno de mis comentaristas preferidos, pero mira lo que dice de esta porción. Dice, este capítulo pudiera parecer que no tiene relación a nuestras necesidades de hoy, pero verás que trata de una manera, pero de veras trata de una manera muy útil con tres áreas de mayordomía. Dinero, que vamos a ver en los primeros versículos, oportunidades en los siguientes, y personas. Y estos probablemente son los más grandes recursos que tiene la iglesia hoy y no deben de ser despilfarrados. Cada iglesia tiene esos tres recursos. La iglesia nuestra en Pueblo del Río tiene esos tres recursos. Torre del Campo también. En donde está José Daniel y Natalia en Cristo Vive en Madrid también. Ahora, ¿qué es la diferencia? La cantidad cambia. Nosotros en Puebla tenemos 15 miembros y 20 y tantos asistentes. Aquí tenéis a lo mejor 50 miembros y 80, 90 asistentes. Ahí en Madrid tiene, no sé, 250 miembros y 400 asistentes, etcétera, ¿no? Y el dinero es más. Las oportunidades en un pueblo pequeño no son las mismas como en una ciudad grande. Es decir, que todo cambia, pero los recursos son los mismos. Y a base de esta cita del doctor Wiersbe, yo quisiera coger y ver ahora en 1 Corintios 16 estos tres recursos que tenemos de versículo 1 a 4, el dinero, de versículo 5 a 9, las oportunidades, y de versículo 10 hasta el final del capítulo, las personas. Y vamos a ver cómo Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, va desarrollando estos tres recursos, porque cada uno de esos segmentos trata de uno de los recursos, y eso es lo que queremos aprender para que podamos ponerlo en práctica aquí en nuestra iglesia en Torre del Campo. Digo nuestra, pero es que vengo aquí. De hecho, yo estaba recordando en la alabanza, yo decía, en la primavera de 88, los más antiguos a lo mejor sabrán, no me acuerdo si era aquí en Torre del Campo o fue en Montilla, que en aquel tiempo había una iglesia de la Fiede con Ronaldo Anderson en Montilla. Y me mandó de Sevilla a predicar en cada uno de ellos en la primavera. No me acuerdo si la primera fue aquí en Torre del Campo, en una cochera que había en una parte del pueblo, que no sé dónde. Y luego en Montilla había un local en la plaza del ayuntamiento y tuve que ir a predicar. Pero mis dos predicaciones fuera de Sevilla fue en Montilla y en Torre del Campo. Yo creo que aquí, pues digo nuestra iglesia porque venimos mucho por Jonathan, por Irene y tal, pero en fin, que lo que queremos es aprender cómo usar esos recursos, esos tres, en la mejor manera para que la obra aquí pueda avanzar como Cristo quiere y que puede pues, no solamente subsistir, sino que crecer y avanzar. Así que vamos a los primeros 4 versículos, vamos a leerlo aquí. Yo no he puesto el texto ahí delante, pero vamos a resaltar algunas cosas que tengo ahí. Pero leyendo así, dice Pablo, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esos 4 versículos hablan mucho del dinero. Ahora, yo pongo aquí en negrita que Pablo llama la ofrenda, algo que se ponga algo aparte, vuestro donativo. Eso es como Pablo describe el dinero que la iglesia de Corinto estaba recogiendo. Es cierto que era una ofrenda especial para ayudar a los santos en Jerusalén en un tiempo de hambre, que había necesidad. Y no está hablando de la ofrenda dominical, pero aquí sí hay principios de cómo ofrendar. Y lo que vemos aquí en estos 4 versículos es que la ofrenda tiene que ser, para atrás, que el botón es diferente del mío. Ahora, cada primer domingo, cada primer día es domingo. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Ahora, yo sé que dicen, no, es el lunes empieza no, ese es el calendario que se ha hecho aquí en España y quizás en otros países de Europa, basado en la semana laboral. Pero, ¿el séptimo día cuál es?
el sábado, el día de descanso, ¿no? El sábado de los judíos es el séptimo día. Y el primer día de la semana, cuando resucitó el Señor. Y el primer día de la semana la mujer fue a la tumba. ¿Qué día era? Domingo. Entonces, Pablo está diciendo, en cuanto a la ofrenda, versículo 2, cada primer día de la semana, cada domingo, cuando os reunís, porque los cristianos se reunían los domingos, con mis disculpas a los adventistas, pero que se reunían cada primer día de la semana. Cuando reunís, pues cada uno ha apartado una cosa. Entonces, es cada primer día de la semana, cada uno, según haya prosperado y a quienes hubierais designado. Tiene 4 elementos ahí que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Primeramente, cada primer día tiene regularidad. Ahora, yo entiendo, y lo entiendo desde hace un montón de años, gente en mi iglesia madre en Estados Unidos, que da su ofrenda el primer domingo del mes y ya está. Prefieren hacerlo. Tenemos una familia en nuestra iglesia que hace eso, porque yo ayudo con la tesorería. Cada primer domingo, ¡pam!, toda la ofrenda del mes. Y los demás domingos, nada, porque se declaran para Hacienda y yo tengo que registrarlo en el registro de lo que... Y es cada primer domingo, familia tal, tanto. Y los demás, X, porque no lo dan todo el primer domingo. Hay otros que da el primer domingo una parte, otro domingo otra parte, otro domingo otra parte, otro domingo. Y es según, yo creo que según la convicción o la preferencia de cada uno, pero lo importante es que sea regular. No es que das un domingo y luego pasan 6 meses y luego das otra vez. No, tiene que ser regular. En aquel tiempo Pablo dice cada domingo, cada primer día. Pero eso es lo que está enseñando, es regularidad. Si queremos ser fieles y apoyar al Señor, tiene que ser en forma regular. No puede ser salteado o, ay, no me acordaba que hoy tengo que dar la ofrenda. A ver lo que tengo aquí, como un ayudante mío llamaba la chatarrilla, ¿no? ¿Qué hay para echar? No. Tiene que ser planificada, regular, pensado en ello. Y luego la segunda cosa dice, cada uno de vosotros. Y eso es otra cosa. Cada creyente tiene que ofrendar. No sé, no, pero es que yo no tengo. Bueno, la viuda pobre, ¿cuánto tenía? Solo 2 blancas y echó todo lo que tenía, ¿no? Jesús mirándola en el templo. No estoy diciendo que tiene que hacer eso, pero yo entiendo que si alguien es 1000 y tiene facturas de 1200, no puede tener para echar al Señor pero siempre puede echar algo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Piénsalo, cuánto puede apartar, y cada domingo aparta algo, pero cada uno de vosotros, cada uno que es creyente, cada uno que sigue a Cristo. Entonces, tiene que ser regular y tiene que ser también personal o individual, porque no podemos decir, no, los demás ofrendan, yo no. Que los demás lo hagan, los que tienen más. Yo no, el Señor sabe, el Señor entiende, yo no puedo. No, dice cada uno de vosotros. Y luego dice, ponga aparte algo según haya prosperado. No dice, ponga aparte tu diezmo según 10% de lo que tienes. Y yo sé que hay iglesias evangélicas muy queridas que enseñan que el diezmo es el plan de Dios. Y a lo mejor aquí lo enseño, yo no. Yo creo que lo que dice aquí es según haya prosperado. Aquí no hay una cantidad, no hay nada obligatorio. El diezmo es parte de la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, que no tenemos que diezmar. De hecho, hay una historia, una anécdota graciosa que yo escuché también en la radio en aquellos tiempos, de David Jeremiah, un pastor conocido en California, otra vez California, que él decía, en una iglesia bautista, los bautistas son famosos por diezmar. Y tenemos una mujer en nuestra iglesia que es un trasfondo bautista, que luego se apartó del Señor y volvió al Señor a una iglesia pentecostal muy legalista que también diezmaba. Y cuando llegó a nosotros, dice, pastor, ¿cómo tengo que echar el diezmo? Y yo decía, no, aquí no hay diezmo, tú ofrendas lo que tú quieres. Si quieres dar un diezmo, bien. Si quieres dar 15, bien. 20, bien. 50, mejor. Pero yo decía que aquí no hay un diezmo. Es la ofrenda, es la ofrenda. Y ella hasta hoy lleva 15 años o 16 en la iglesia, todavía me viene a ver con ese del diezmo. Pero ese pastor estaba hablando y predicó una serie sobre el dinero. Y después dice que vino una mujer al final del sermón, Pastor Jeremiah, pastor, mira, hoy he entendido lo que has dicho del diezmo. Y entonces este año voy a diezmar 5% de lo que tiene. Y el hombre empezó a reírse, porque un diezmo son 10. Un diezmo es 10%, no 5. Y es que la gente ha cogido la palabra diezmo como sustituto de ofrenda. Y da igual que no están dando un diezmo, están dando lo que sea, pero para ellos es un diezmo. Pues no lo es una ofrenda. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tiene que ofrendar como el Señor te haya prosperado. Y si te ha prosperado mucho, pues da mucho. Y yo usé esto con un alumno mío gitano en el seminario en Sevilla.
que me preguntó sobre eso de los diezmos, porque había recibido una buena cantidad de dinero, no me acuerdo si era una herencia o algo, y dice, profesor, ¿qué debo de hacer con eso? ¿Debo de dar un diezmo? Y yo decía, pues vamos a ver. Pablo dice, según te haya prosperado, tú trabajas en el mercadillo y tal, y vamos a decir, ¿cuánto ganas en un mes? 3,000, 4,000, no sé, bueno, me dio una cantidad, vamos a decir 4,000. Dice, unos 4,000 en el mes en el mercadillo. Muy bien. Y ahora el Señor te ha prosperado este mes con el doble. En vez de 4,000, 8,000. Ahora, si tú diezmas, cuando tienes 4,000, ¿cuánto das al Señor? 400. Vale. Entonces ahora te ha prosperado con el doble, ¿cuánto va a dar? 800. Ah, muy bien. Y si el Señor te ha prosperado tanto, si tú vives siempre bien con 4,000, dando 400, cuando te da 4,000 más, ¿por qué no le das 2,000 y te quedas con 2,000 y tú tienes 6,000, que es y el Señor tiene 2,000? No sabía, pero si cuando piensas en el concepto de diezmo, es casi un legalismo que me libra de tener que dar al Señor. He cumplido. Ahí está mi diezmo, perdón. Ahí está mi diezmo, Señor. He cumplido. 400 en un mes normal, 800 cuando me da el doble. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Para mí está quitando del Señor. Te ha prosperado para darle a Él también más. No para que tú tengas más. Tendrás más, ¿no? Con 6,000. Y se lo dije, si siempre tiene 4,000 y ahora va a tener 6,000, ¿no estaría contento con 6,000? Sí, profesor. Pues quédate con 6,000 y da 2,000 al Señor. Pero no pensamos de esa forma cuando miramos la ofrenda con las lentes o los lentes de diezmo. Y yo tengo gente que nos sostiene, hay una mujer que nos sostiene, que nos da cada mes $20 con 90 céntimos. Yo digo, madre mía, ¿por qué no? $20, 21, redondea 25, pero 20 con 90 céntimos. Y hace mucho tiempo en mi iglesia madre había un hombre, también de trasfondo bautista, pero lo había dejado y vino a mi iglesia, que es una iglesia bíblica independiente como este. No es nunca de ninguna denominación. Y este hombre también, pues ya ayudaba entonces en la tesorería contando las ofrendas. Siempre en su cheque de domingo de la ofrenda no era un cheque de, por ejemplo, $25, $50, $80. No, siempre era una cantidad rara. 72,47. Pero ¿qué está haciendo este hombre? Y yo creo que estaba haciendo, como dice el Señor, a los fariseos, diezmáis del comino y el eneldo y todas esas cosas. Y yo creo que hay gente que cree que para ser un buen fiel creyente tengo que dar un diezmo exacto. Si doy más, estoy fallando. Si doy menos, estoy fallando. Un exacto. Y yo digo, pero madre mía, que no puedo, de gracia hemos recibido, vamos a darle gracia. Si 20.90, vamos, pon 10 céntimos más, pon 21 para que la tesorería de la misión no tiene que liarse. Es decir, que número redondo, ¿no? Pero que hay personas que no piensan así porque están tan encasillados en el legalismo de un diezmo. Un diezmo. Aún como esta mujer en la historia que conté, que para ella un diezmo era 5%. Así que no tiene sentido. Pero en fin, que tiene que ser regular para cada miembro, no es una cantidad obligatoria y tiene que contabilizarse en forma abierta, honesta. Pablo dice que y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré con la ofrenda. Y si es propio que vaya yo, pues yo iré. Está diciendo que la contabilidad de todo esto tiene que ser no como digo yo, sino como vosotros, para que haya honestidad y transparencia y claridad en todo. Y si este principio se usara en todo el mundo evangélico, estos escándalos de dinero, pues no, creo que será mucho menos. No se quitaría de todo porque siempre la vieja naturaleza está ahí. Fíjate la iglesia de Corinto con todo lo que tenía. Pues, en fin. Vamos a volver en las aplicaciones un poco a eso, pero que por primero, los versículos 1 a 4 tratan de el recurso del dinero. Vamos a ver aquí resumido. Principios básicos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a la hora de ofrendar al Señor y tenemos que saberlos y no regirnos por simples tradiciones, ¿no? Pablo dijo que cada primer día de la semana, como Dios te haya prosperado. Ese es un principio que podemos seguir usando hoy en día, ¿vale? Como resumen. Ahora, versículos 5 al 9, vamos a leerlo aquí. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora
de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Aquí Pablo está hablando de que muchas cosas, posibles oportunidades, qué es lo que debo de hacer, aprovechar. Y dice, iré cuando haya pasado esto y podría ser esto y que espero estar si sale esto y si el Señor lo permite esto. Pero está hablando de que hay oportunidades que se presentan en la vida del creyente, de la iglesia, y tenemos que discernir, saber, usar la sabiduría del Señor de decir, ¿qué oportunidad tengo que aprovechar? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Y al final, el versículo 9, cuando dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande, eficaz, y muchos son los adversarios. Significa que algunas oportunidades eran tan obvias que él no podía desaprovecharlo. El Señor me ha abierto puerta grande, eficaz. Ese era tan obvio que dice, voy a quedarme aquí en Éfeso más tiempo. Pero si es preciso, pues también voy a ir a Macedonia y no sé el tiempo que estaré, por si depende de eso. Pero después de eso, iré a vosotros en Corinto. Bueno, no tengo aquí un mapa, pero si conocéis el mapa de lo que es la península donde está Grecia y eso, y Asia Menor, que hoy es Turquía en ese lado, pues Éfeso está en Asia Menor y Corinto está en la península de griega, Macedonia en la parte norte. Bueno, en fin, que tenía que ir a varios sitios, pero no estaba seguro de cómo las oportunidades iban a salir. Y él dijo que según esto, o si haya tal cosa me sale, pero tenía claro que hay oportunidades y algunos son muy, muy patentes y no podemos desaprovecharlos. Hoy día, todos nosotros como creyentes en Cristo en las iglesias evangélicas, tenemos una gran oportunidad de hablar de nuestra fe. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque sabemos que en los últimos tiempos o los últimos meses ha habido mucha oposición para la iglesia evangélica en general y con una perspectiva sesgada, sensacionalista y poco rigurosa con la verdad. Y este nos da una oportunidad que la FERED está aprovechando ahora, está demandando el país. Algunos ya saben la noticia, ¿no? Está demandando el país por lo que han puesto y vinculando las iglesias evangélicas con la ultraderecha, que todos son de Vox, que todos son de Trump, que son de esto, aquello. Fíjate lo que pusieron en la vanguardia de lo de Franklin Graham en Madrid hace un par de semanas. Los evangélicos invitan a Graham para disputar en Madrid al Papa. Y yo decía, vamos a ver, este fue planificado hace 2 años cuando León XIV ni siquiera había sido votado como Papa. Yo sé porque he tenido una campaña con Decisión en Puebla en el año 88. Y hace 1 año o 2 tuvimos en nuestra iglesia de la misión TBM en Fraga otra campaña creo que fue el año pasado, con Decisión. Es decir, que esas cosas no empiezan un mes antes. Oye, mire, hemos enterado que el Papa viene a Madrid. Venga, vamos a alquilar Vista Alegre y poner las cosas para quitarle hierro al Papa. Qué tontería, ¿no? Pues la FEREDE está haciendo mucho trabajo, su departamento de prensa, poniendo, ¿cómo se llama?, notas de prensa y declaraciones sobre eso que casi ninguno de los medios seculares siguen, pero nos da a nosotros, y ellos incluso pide, FEREDE, dice que por favor, que todas las iglesias evangélicas que sepan cómo responder ante esas cosas. El preocupante crecimiento de las iglesias evangélicas, uy, cuidado, que viene esa gente. Todos son latinoamericanos. Eso es lo que algunos dicen. Y la mitad sí, la mitad no. La mitad son españoles también. Y de otros países. Muchos son africanos también. Hay muchos creyentes que vienen de Nigeria y de estos países. Pero la cosa es que es una oportunidad. Y vamos a aprovechar la oportunidad cuando alguien... Porque hay un versículo, que es lo que viene ahora, para compartir nuestra fe cuando preguntan. De 1 de Pedro 3:15, ¿vale? Y dice, tenemos que estar preparados a responder bien acerca de nuestra fe en Jesús y saber de la historia cristiana un poco en básico y de la historia de nuestra iglesia también, no solo de aquí de Torre del Campo, sino la iglesia evangélica en España, desde el siglo XVI, la Reforma hasta hoy, etc. Y no podemos perder el enfoque. El enfoque está en la verdad y lo que dice la palabra de Dios. No en lo que dicen los medios, no lo que acusan o calumnian o echan por ahí. Y es una oportunidad que todos tenemos ahora para hablar con compañeros de trabajo, con un vecino, con alguien. Tú eres de la iglesia evangélica. Pues yo escuché que mira esto, aquello. Y tú puedes decir, eso es todo falso. Esas son noticias falsas, son bulos, que no es verdad.
Es verdad que sí, hay algunos evangélicos así. Y yo el pasado, no, anteayer, estaba hablando con una mujer de la iglesia que me llamó para consultar una cosa. Y hablando con ella de este problema también, yo dije, fíjate, si yo fuera a Estados Unidos y decía, ¿cómo se sentirían los españoles católicos romanos? Que es otra cosa que tenemos que saber la historia. La Iglesia Católica Romana no tenía autoridad ni influencia en España hasta el final del siglo XI. En la conquista de Toledo de Alfonso VI que vino y en la reconquista cogió Toledo y el arzobispo de España que estaba en Toledo tuvo que someterse al Papa. Fue en el año 1086, creo, si no me equivoco, 1086, la conquista de Toledo. Antes de eso, había un cristianismo ibérico independiente de Roma. Tenía sus propios obispos, sus propios concilios, el concilio de Elvira aquí en Granada, a final de, o primeros del siglo IV, el año 305 más o menos, no estaba autorizado por el Papa ni tenía que autorizarse porque los obispos españoles se convocaron, se reunieron, tomaron decisiones y así fue toda la historia hasta la conquista de Toledo. Y entonces ya España, el cristianismo ibérico tuvo que someterse a Roma, pero antes de eso no estaba sometido a Roma. Igual como en norte de África, el cristianismo en Cartago no estaba sujeto a Roma. Entonces yo dije a esa mujer, yo decía, ¿cómo se sentirían los españoles católicos romanos, vamos a decir, practicantes más o menos? Si yo voy a Estados Unidos ahora, en agosto voy a un viaje, y empiezo a decir, oye, tiene que ver cómo son los católicos en España. Mira, que lloran a imágenes en la calle y les cantan canciones parando todo el tráfico para cantar una canción. Pasan niños recién envolando a gente desconocida para que pueda tocar la manta de la Virgen o dárselo a Papa. Barbaridades. Igual como ellos dicen, mira los evangélicos, lo que tocan a la gente para sanarlo, se cae al suelo. Bueno, algunos sí. Y es verdad que algunos españoles hacen esas cosas, ¿no? Pero no todos los católicos españoles hacen esas cosas. Entonces hay que tener cuidado cómo presentamos la información de los evangélicos y nos da una oportunidad muy grande ahora para corregir, pero siempre hablando, y dije eso a la mujer porque tiene parientes políticos que son católicos, y yo sé, pero tú puedes decirle esto y aquello si lo dices con respeto, en amor y usando la palabra de Dios por delante. Decirle, mira, aquí dice en la Biblia y nosotros creemos lo que dice aquí. Y si lo dice de esa forma, no tienen por qué ofenderse contigo. No estás atacando a ellos, estás hablando de lo que te han preguntado y tú siempre con la Biblia por delante. Es una oportunidad. Y hay muchos más que pudiéramos nombrar, pero quería aprovechar de eso porque es de mucha actualidad. Ahora, el tercer recurso, versículo 10 al final, vamos a leerlo. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es la primera de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos lo uno al otro con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos esta cantidad de personas que menciona Timoteo, Apolos, la familia de Estéfanas, personas como ellos, todos los que trabajan y ayudan, Estéfanas, Fortunato, Acaico, tales personas, las iglesias de Asia, Aquila, Priscila, la iglesia en su casa, todos los hermanos, yo Pablo, es decir que en esos versículos está nombrando un montón de personas, como hace en Romanos capítulo 16 también, muchas personas. Las personas son un recurso para la iglesia. De hecho, mi hijo Jonathan, cuando terminó la serie de Efesios, habló de una persona que Pablo mencionó ahí en Efesios capítulo 6, Tíquico. Y dijo que necesitamos muchos, ¿qué?
muchos tíquicos en la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, mira, ¿cuántas personas hay ahí en Corinto? Y cuántos fuera que somos recursos del Señor. Individuos, hombres, mujeres, familias, iglesias enteras. Una cantidad enorme de personas que sirven como recurso y no lo hace todo el pastor. Y hay iglesias que creen, no, pero que si no tenemos pastor, entonces no podemos hacer nada. Vamos a buscar un pastor para que el pastor lo haga. No, el pastor está ahí para ser como un entrenador de fútbol. Ahora está el mundial, ¿no? Está el mundial de fútbol. No vemos ningún entrenador jugando fútbol. ¿Por qué? Porque ellos son para entrenar a los jugadores, para que los jugadores jueguen los partidos. Pero el entrenador es importante, pero no hace todo el trabajo. Es el equipo, el entrenador, los físicos y los médicos y los que ayudan. Es decir, que hay mucho recurso que necesita y tiene que tener la actitud correcta. Versículo 14 dice, con amor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Versículo 16 dice, que os sujetéis, ruego que os sujetéis a personas como ellos. Así que con sujetarse a alguien requiere humildad. Está hablando de que tiene que tener amor, tiene que tener humildad para trabajar juntos y aprovechar estos recursos. Es importante y también es muy necesario, pero es toda la iglesia que tiene que hacer y no solo el pastor o el obrero o el misionero. Es que todos tienen que estar ahí ayudando, arrimando el hombro, echando para adelante en alguna otra manera. Y no tiene que tener cada uno ser un predicador, un evangelista. No, cada uno puede echar su granito de arena, si quiere decirlo así, y puede ayudar como recurso para la iglesia. Y todo eso es no perder el enfoque. El enfoque es que el Señor nos mandó a hacer una cosa, tenemos esta misión, tenemos recursos, y vamos a seguir adelante con lo que el Señor nos ha dado. Nosotros en Puebla no tenemos grandes recursos económicos, no vamos a alquilar un estadio de fútbol y tener un festival de Franklin Graham, porque no podemos. Pero sí tenemos recursos para poner a lo mejor una actividad especial en Navidad, invitando a la gente a venir a tomar, yo qué sé, churros y chocolate y tener ahí y compartir el Evangelio, que es el propósito de Navidad. Pero tiene que usar lo que son los recursos en el nivel que los tenéis, y esto es lo que Pablo está enseñando aquí, pero me ilusiona ver toda esta gente que él nombra aquí, y que es una mezcla, no está nombrando solo hombres. Varones, hay que hacerlo vosotros. Y las mujeres dicen, menos mal que tengo tanto en casa, los niños, la colada, la comida, no puedo. No, pero él está poniendo todos. Varones, mujeres, hasta jóvenes. Timoteo no le tenga en poco por su juventud o lo que sea. No, todos pueden participar y ayudar en alguna forma. Y esto es, cuando la iglesia usa sus recursos, la obra va marchando. Pero hay otra cosa, la última, que lo puse en el primer imagen cuando empezamos el PowerPoint. Y el versículo 22, cuando él dice, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque el Señor Jesús viene, que es la palabra en arameo maranata, ¿no? El Señor viene. Y entonces, con esta urgencia de que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, no podemos perder el enfoque. No está así para convertir la iglesia en un club social, que nos vemos cada domingo, cada comida ágape, cada actividad. Uy, qué bien, estamos pasando muy bien, como una asociación de vecinos, ¿no? No, la obra es siempre para proclamar el evangelio, hacer alguna obra, ayudar a que el nombre del Señor sea proclamado y también defendido correctamente cuando hay que defenderlo, que es lo que es la apologética. Ahora, en Nehemías, en el libro de Nehemías terminó la obra del muro, dice en 52 días, pero tenía que reedificar el muro y la ciudad de Jerusalén. El libro de Nehemías es acerca de eso. Pero lo hizo con la ayuda de muchas personas y aún en medio de mucha adversidad y oposición. Pero Dios le ayudó a tener éxito. ¿Por qué? Porque no era él solo o él con su compañía de soldados. No, era Nehemías contando con todos y poniendo cada familia a trabajar en esta parte de la pared, los panaderos en la puerta de tal, los levitas en esta parte, otra familia en esta parte, tal, pero usando toda la gente. Y eso es lo que el Señor le prosperó ahí y tenía que reconstruirlo y tuvo desde el mismo comienzo, tuvo opositores, la gente se burló, amaneció, intentó sabotear la obra, había adversidad, como dijo Pablo a los Corintios.
Pero cuando el Señor abre una puerta, el enemigo, ¿qué? Trata de cerrarla o poner trabas en medio, y tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, cuando la iglesia mantiene el enfoque en la obra de Cristo, que Cristo nos encomendó, y usa bien los recursos que tiene con sabiduría y responsabilidad, entonces la obra de la iglesia sigue adelante hasta que el Señor mismo regresa. Hay que velar, hay que estar firmes, hay que portar con coraje, dice una traducción moderna, portaos con coraje, todas vuestras cosas sean hechas con amor, y ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida personal, porque ese es para mi vida, no la vida de mi esposa, mi hijo, no, es para mí, bueno, es para la vida de ellos, pero tengo que mirarlo como si fuera para mí, no para la persona sentada en la fila de atrás. Entonces, primero, como creyente en Jesucristo, he puesto las cosas en primera persona en amarillo, como creyente en Jesucristo, más fuerte, tengo la responsabilidad de ofrendar de forma regular según mi economía, no la economía de otro que tiene más, tiene menos, lo que sea, no. Y sin una cantidad o porcentaje obligatorio, pero es lo que es mi responsabilidad. Tengo esta. Segundo, hay oportunidades que tengo para mi iglesia y su testimonio de evangelio, y debo usar sabiduría para aprovecharlas aún cuando hay oposición. Si hay gente diciendo cosas falsas, que no, mucha de la gente en la iglesia nuestra no sabía que estábamos ahí, supongo que pasa aquí a veces. Y cuando llega al pueblo, esta mujer, por ejemplo, que conté del problema del diezmo y eso, ella no sabía que había una iglesia evangélica y llevaban 20 años en el pueblo cuando llegó ella. Y ella preguntaba, oye, aquí hay una iglesia evangélica. Ah, sí, están ahí arriba, cerca al lado del cementerio. ¿Qué? Testigo de Jehová, ¿no? Todo el mundo cree que si tú preguntas por algo que no es la iglesia católica, son testigos de Jehová. Qué lástima, ¿no? Porque nosotros no somos testigos de Jehová. Y doy muchas gracias a los curas y gente que honestamente lo dice, porque el cura de nuestro pueblo ha dicho desde el púlpito de misa, y tenemos dos iglesias cristianas aquí, la nuestra y la iglesia evangélica, y no son testigos de Jehová, y lo he dicho desde el púlpito, es un hombre honesto, ¿no? Pero tenemos que saber que hay oposición, tenemos que usar sabiduría y tenemos que aprovechar, yo tengo que hacerlo. Y finalmente, yo soy parte de las personas en mi iglesia y debo participar en la obra, actividad de la iglesia según mis posibilidades, capacidades y tiempo. No los que están más involucrados porque tienen más llamado de Dios, más tiempo, más habilidad, más preparación. Vale, gloria a Dios. Pero si yo no tengo eso, no me excusa. Ah, pues no tengo nada de eso. Yo vengo nada más que sentar y escuchar. Hola, hermano, tal. No. Tengo que participar en algo, en la limpieza, en la escuela dominical, en montar, no, yo qué sé, cuando hay una actividad, en ayudar con mi asistencia, con mi ofrenda, con una palabra de ánimo, con orar en las reuniones de oración, si hay reuniones en casa de aportar algo. Así que todo lo que puedo aportar es parte de lo que el Señor quiere para mí. Entonces, 3 recursos que tiene cada iglesia: dinero, oportunidades y personas. Y si los usamos, los mismos 3 recursos que tenéis aquí, como yo en Puebla, como cualquier iglesia grande, las mega iglesias de Hillsong en Australia, en Estados Unidos o en donde sea las otras mega iglesias, todos tienen las mismas 3. ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? Diferentes cantidades, es verdad, pero son para usar en dar testimonio ante el mundo y para la edificación en la iglesia, que hagan todo con amor, es lo que Pablo dijo. Todo lo que estamos hablando aquí hay que hacerlo con una actitud, no para juzgar los que no están haciendo algo, sino animarlos a que lo hagan. Ah, pero fulanito no da, nunca le veo echar la ofrenda. Bueno, pues no, a lo mejor no puede. Quiero terminar con una ilustración de Juan Wesley sobre la ofrenda, y muchas veces no se predica del dinero, porque no queremos ser gente que dice solo quieren dinero, porque ese no es así. Pero Juan Wesley en su diario tiene muchas anécdotas que son muy importantes para recordar. Y él cuenta ahí de una iglesia que él visitaba en las Islas Británicas en su circuito de predicar. Había un hombre de negocios que era un hombre de un nivel muy alto. Y dice que cuando él iba ahí para predicar, vio que ese hombre nunca echaba nada en la ofrenda, o a veces echaba muy poco. Y él se sintió, Wesley, uy, este hombre qué mal creyente es, que no, con todo lo que tiene no está echando casi nada. Entonces, cuando ya vio repetirse varias veces, dice, Wesley escribiendo eso en su diario, como una riña a sí mismo, ¿no? Porque dice, fui a hablar, señor tal,
Noto que usted como hombre de negocios tiene que tener un nivel, no sé qué, no sé cuánto, pero veo que no echas nunca en la ofrenda. Y el hombre le dejó la cara, y dice, sí, señor Wesley, es que yo en mis negocios he hecho algunas malas decisiones y he incurrido en una deuda muy grande y estoy haciendo todo lo posible para liquidar esta deuda para que después puedo dar todo lo que puedo al Señor. Y Wesley sí, dice que se me cayó la cara de vergüenza porque estaba juzgando a este hermano de no dar cuando tenía tanto para dar, pero él no sabía las circunstancias de este hermano que estaba como creyente, tratando de dejar un mejor testimonio, quitando todas sus deudas para que pudiera ya dedicar sus cosas al Señor. Y eso es lo que tenemos que tener. No estamos aquí para decir quién en la iglesia está usando estas cosas de la forma correcta. No, es para animarnos en amor a que todo lo que hagamos avance para el Señor y que el Señor los bendiga con ese mensaje. Gracias.